Hola de nuevo, bienvenidos a otra grabación de un tema importante que me parece platicar desde el principio, que es el rol que jugamos los adultos que estamos en la vida de estos niños y personas con autismo y trastornos del neurodesarrollo que requieren de apoyo significativo. Y la razón por la que me parece importante es porque sin el adecuado, es evidente que sin el adecuado desarrollo y apoyo de padres de familia, terapeutas, educadores, nuestros niños están a la merced de un mundo que se mueve muy rápido, un mundo que puede sentirse muy intenso y a veces, y por lo tanto, inalcanzable o insoportable. Y alrededor, como ya mencioné, alrededor de estos niños están padres de familia que, agregado a el trastorno, por ejemplo, representado en un niño que no habla o que no hace contacto visual, están las preocupaciones por el futuro, que si en un padre de familia común y corriente, por decirlo así, abundan en el padre de un niño autista o con alguna discapacidad. Está pues documentado y es autoevidente que esto se multiplica, estos tipos de preocupaciones por el futuro empeoran si no se controlan adecuadamente. Y a través de más de 20 años pues he visto a familias en una variedad de circunstancias lidiar con niveles de estrés estratosféricos y las demandas de una vida que no para. Junto a ellos están los educadores que con infraestructura y materiales insuficientes, la mayoría de los casos, y, y sin el apoyo necesario en el salón de clases, también en la mayoría de los casos, están ahora haciendo su mejor esfuerzo para educar a la mayoría de los niños, más el 1% que está diagnosticado con trastorno del espectro autista. Y es fácil si eres nuevo a este mundo entrar y calificar o inclusive hasta criticar el trabajo que hacen padres de familia, el trabajo que hacen maestros o educadores, porque pues de afuera se puede ver sencillo, ¿no? El recomendar a familias que se involucren más o el hacer recomendaciones a un maestro como un terapeuta acerca de las mejores maneras para lograr algo en el salón de clases, pero no es hasta que estás en la casa viviendo con el niño o hasta que estás en la escuela con el alumno con autismo en un salón de clases de 20 alumnos y tú eres el único maestro que te das cuenta de lo imposible que pueden llegar a ser los retos diarios que enfrentan estos niños, estos jóvenes. Por lo tanto, esta, esta grabación, la intención aquí es sensibilizar a la audiencia, porque los temas que vienen en las siguientes discusiones son pues un poquito más adentrados a la temática de las intervenciones, como lo puede ser la terapia conductual, la terapia de lenguaje, la terapia de juego y las mejores maneras de llevarlas a cabo. Sin embargo, sin el reconocimiento expreso de estas dificultades que viven los padres, de las dificultades que viven los maestros de aula, los terapeutas, es imposible, en mi opinión, transmitir verdadero significado y esperanza. Durante algunos años me dediqué a entrenar maestros y lo sigo haciendo en cierta medida, um, pero ya llevo más de
más de 15 años entrenando a maestros de escuelas públicas y privadas en Estados Unidos, lo he hecho en México, lo he hecho en Inglaterra, y es lo mismo, todos estamos tratando de lograr lo mismo, solo con recursos que pueden ser un poco diferentes. No necesariamente en México, por tener menos recursos económicos, tenemos peor tratamiento. Eso no necesariamente es cierto. He visto a docentes en escuelas públicas mexicanas dar mejor intervención que algunos docentes en escuelas de Estados Unidos o de Inglaterra, que tienen más infraestructura y más recursos, simplemente por contar con el conocimiento adecuado. Por eso el siempre al entrenar terapeutas, parte de mi proceso es enseñarles a trabajar con lo que tienen a la mano, porque no van a ser, y a los que son nuevos a este mundo les adelanto, que no va a ser los juguetes caros o los juegos caros o las terapias caras necesariamente las que te ayuden a dar los grandes brincos, los grandes pasos. Van a ser decisiones muy estratégicas y muy precisas, efectuadas con mucha disciplina, mucha consistencia a través de mucho tiempo, las que van a lograr los resultados que buscas. En otras palabras, sí, ya hablaremos de cómo encontrar un buen terapeuta con más profundidad, pero cuando buscas un terapeuta, no busques necesariamente el más caro. Si busca alguien con experiencia, busca alguien que tenga 5 años o más de experiencia, o por lo menos sea supervisado con alguien que tenga más experiencia. Y, y realmente, um, pues dedícate a confiar, porque los terapeutas, aunque a veces no transmiten de la manera más clara o adecuada lo necesario, han sido expuestos a muchos casos y tienen mucho conocimiento del que a veces no se dan cuenta. Entonces, yo animo a los terapeutas a saber, a tener la información para no depender de materiales didácticos brillantes y nuevos y caros. Y animo a los padres de familia a abrir sus mentes para escuchar la información que el terapeuta tiene, porque esa es la que va a hacer la diferencia. No van a ser los juguetes, no van a ser los juegos, no va a ser la clínica brillante y bonita y nueva y con equipo e infraestructura. Esas cosas son buenas. Es bueno tener un centro, es bueno tener un adecuado, con un salón de estimulación sensorial, con un salón de descanso para los padres de familia, con buenos cuartos de terapia. Pero si no sabes qué hacer con ese equipo, con esas instalaciones, pues tu niño es igual que si lo tuvieras en casa. Eh, es, es importante que el terapeuta y el padre reconozcan eso para que nos enfoquemos en lo que importa, que es el conocimiento que tenemos y cómo lo usamos. Este esta monólogo también tiene como propósito, mediante esta discusión de nuestro papel como terapeutas y como padres, pues sensibilizarnos al punto de vista de unos de otros. Es decir, muchas veces he visto, presenciado desacuerdos, incomodidades, como las hay en un mundo como el que vivimos, entre padres de familia y educadores, por ejemplo, porque pues, puede ser que el padre de familia sienta que el educador no está haciendo lo suficiente, puede ser que el educador sienta que el padre de familia no está haciendo lo suficiente. En mi experiencia, la mitad de estas percances pueden ser solucionados con un diálogo, a veces con algún mediador como un terapeuta, pero en la mayoría de las veces con un simple acercamiento por parte del padre de familia o del educador
un amable acercamiento al diálogo, se pueden solucionar muchas cosas. Entonces recomiendo a los padres de familia mantener abierta el diálogo. Yo sé que pues andamos ocupados y pasas a dejar a los niños a la escuela con alguna cierta prisa, la mayoría de las mañanas, y te vas con cierta prisa, igual a la hora de pasar por ellos. Y no tiene que ser todos los días, pero se puede encontrar algún momento cada semana o cada 2 semanas para tener una corta conversación con el maestro del niño, con los maestros, alguno de los maestros de los niños, algún consejero, director de plantel, y, y asegúrate que tu presencia se haga obvia en el plantel, en la escuela, como padre de familia, que los educadores te ubiquen, que los terapeutas te ubiquen, que sepan que estás al pendiente, que haces preguntas informadas, que hacen preguntas que les hacen a ellos saber que estás poniendo atención a los detalles de tu plan terapéutico. Si no haces eso, desafortunadamente, y voy a ser muy realista, no vas a pasar a las preocupaciones primarias de ese terapeuta, porque cada terapeuta tiene un listado de casos en promedio de entre 60 y 80 niños. Por lo tanto, pues como todos en el mundo, vas a poner atención a los problemas más urgentes, y los más urgentes van a ser los más escandalosos. Yo les digo a los papás, sean escandalosos, en la mejor manera, de la manera más amable. Se está presente, que te vean, que estás ahí, que preguntas, y no tienes que ser experto. Pero yo les digo a los padres de familia, no, mira, no te puedo hacer experto en niños, pero te puedo hacer experto en tu niño. Y eso se los digo a ustedes. Un terapeuta puede que no te pueda hacer experto en niños, pero definitivamente te puedo hacer experto en tu niño si le haces las preguntas adecuadas. Ahora imagínate si le preguntaras eso a todos los terapeutas, o hicieras ese tipo de preguntas a todos los terapeutas que has conocido o que vas a conocer. Yo conozco padres de familia que son básicamente expertos, solamente les falta el título. Y no es exageración. Conozco padres de familia que a su niño le darían mejor terapia de lo que yo se la pudiera dar, simplemente porque al llegar a casa intentaron trabajar al niño en su terapia, y cuando no supieron qué hacer, preguntaron y repitieron ese proceso hasta que a través de los años llegaron a un nivel de competencia en el que ya les puedo yo entregar actividades enteras en 3 minutos, y ellos saben exactamente qué les estoy recomendando y cómo hacerlo. Y bueno, ya no tienen que pagar una hora de consulta, ya pueden ser mucho más eficientes y eficaces. Entonces el rol de los padres, no les recomiendo que lo necesariamente, porque nadie hace esto de la noche a la mañana. No les estoy diciendo que es fácil, porque yo no tengo un niño con autismo, entonces no sería injusto hacer una determinación de ese tipo, y no sería algo verdadero, porque no tengo esa experiencia. Sin embargo, pues lo he visto ocurrir. Sí lo he visto ocurrir. Entonces significa que es posible. Si entramos un poquito más a fondo al papel de los educadores, he entrenado cientos de educadores a través de los años, y la gran mayoría de ellos, la gran mayoría, con muy contadas excepciones, e inclusive esas excepciones pueden ser explicadas de muchas maneras, pero en la gran mayoría de los casos los educadores siempre estuvieron preocupados por sus niños. A lo mejor no sabían qué hacer, a lo mejor estaban un poquito frustrados con el sistema y la falta de apoyo, pero siempre les preocupó, y yo noto que les preocupa cómo hacer un mejor trabajo, cómo efectuar cambio real. Si no, no se inscribirían a los cursos que damos, o los cursos que hay en internet, en línea. Hay muchos cursos, y los maestros van y se inscriben y los toman, muchas veces pagando ellos de su bolsa, para intentar saber
¿qué hacer cuando el niño está llorando? ¿Qué hacer cuando el niño no quiere trabajar? ¿Qué hacer con un niño que no sabe jugar con otros niños? Porque pues igual son su maestro, igual les duele ver al niño correr de un lado a otro en el salón y no conectar con los otros niños. Entonces cuando lo ve uno así, ya es un poquito más difícil necesariamente ser confrontativo con el maestro, si eres un papá, o con un papá, si eres un maestro, y puede que sea más fácil ver esto como un esfuerzo en conjunto, porque pues muchas veces es necesario que el padre de familia, por ejemplo, traiga a un terapeuta al salón o a la clase, a la escuela, y pues muchas escuelas no tienen esos especialistas, y los padres se ven en la necesidad de traerlos y presentarlos y tratar de alguna manera de inyectar el conocimiento de los terapeutas al salón, a lo que el maestro hace todos los días. Y muchas veces esto es exitoso porque el terapeuta está entrenado para difundir esta clase de información. Pero este proceso es más fácil cuando estamos todos en el estado mental adecuado, tenemos corazones y mentes abiertos, y se ha hecho el trabajo de preparación, y este trabajo mucho viene por parte del padre de familia, quien establece ese tono, el tono de cooperación, establece la relación con el maestro, hace las preguntas adecuadas a sus terapeutas para saber qué hacer, para que cuando llegue ese momento de presentar al maestro y al terapeuta, el padre de familia ya ha tenido esas conversaciones un poquito más profundas con el maestro, las ha tenido con el terapeuta, ya los ha preparado a los dos, y esa reunión, esa primera reunión entre los tres es enfocada en el niño y no necesariamente el maestro puede estar pues, ¿no?, subiendo la guardia, o el terapeuta puede estar un poquito desorientado porque no tiene información o preparación. Entonces es necesario que no dejes como padre de familia que esto ocurra por sí solo. Tú tienes que conectar los eslabones de esta cadena. Tú tienes que comunicar a los especialistas con los maestros, y tú aprender las estrategias para que cuando el maestro necesite apoyo tú también le puedas apoyar, no necesariamente el terapeuta, porque recuerda que el terapeuta pues no siempre está disponible, y el punto de todo esto es que tú también estés habilitado. Entonces estas son cosas que al terapeuta se nos enseña en la escuela, se nos entrena cómo hacer esto, pero mira, no todos los terapeutas se sacaron 10 y todos cometemos errores. Por lo tanto, si no ves que esto se mueve, si no ves que avanza, si no ves que hay una buena actitud por tu parte de tu equipo escolar, si no te sientes a gusto con tu terapeuta, si haces preguntas, si no sientes que son bien recibidas o bien contestadas, si como maestro no recibes el apoyo que necesitas, si no encuentras que se abren estas puertas en las personas con las que trabajas, insiste. Si eres maestro, aboga por tus niños. Si eres papá, habla con tu director de plantel. Si esto no funciona, busca otra escuela. Esto no dejes que ocurra a través de años. He visto a muchos niños pasar por años de negligencia educativa y terapéutica, simple y sencillamente porque la gente no sabe qué hacer. He visto a niños llegar a los 16, 17 años sin saber leer, simplemente porque la gente no sabía qué hacer, no porque el niño no pudiera aprender a leer. He visto a jóvenes aprender a leer en 3 meses cuando no habían aprendido a leer en 15 años. Esto no puede seguir así. No es algo que refleja lo que realmente sabemos, no es algo que refleja las verdaderas intenciones de nuestro equipo educativo público, de nuestros maestros, inclusive de escuelas privadas. No es algo que refleje por mucho nuestro conocimiento del trastorno, y eso es lo que es más preocupante, que el estado actual de nuestros niños no refleja el beneficio del conocimiento que tenemos del autismo. Es decir, si todo el conocimiento que tenemos del autismo lo aplicáramos a los niños que tenemos, nuestros niños estarían
en muchísima mejor posición el día de hoy. Piensa en eso. Y si absorbes esto, debe caer sobre ti y sobre todos nosotros una gran responsabilidad por mejorar nuestra capacidad para absorber y difundir esta información. Pues para terminar te dejo, como siempre, un mensaje es conecta con tu programa, conecta con tus maestros y terapeutas, conecta con sus padres de familia, establezcan buenas relaciones de trabajo. Recuerden que esto es acerca de conexión y confianza. Esto es, como siempre, retos a seguir enfrentando. Gracias por escuchar. Espero que el mensaje les siga inspirando a seguir un camino que a veces puede ser bastante difícil. Y haz tus comentarios con los temas de los que te gustaría aprender o escuchar, o si quieres compartir alguna experiencia que creas que sea relevante para la audiencia. Y nos vemos a la próxima.